Vas a estudiar en una nueva academia de samuráis, con la idea de convertirte en un tremendo espadachín. Pero de un momento a otro te ves metido en un tremendo problema, donde no te queda más de otra que huir. Sin embargo, una luz rara emana de una hermosa chica, que termina convirtiéndose en tu maestra samurái personal. Espera, ¿cómo? El anime comienza en una antigua Japón que era muy querida por varias naciones, por la belleza que ésta poseía, tanto en su cultura como en poder. Pero a veces la belleza puede llegar a ser un pecado, ya que otros países cercanos envidian la belleza que tiene Japón, y desean tener batallas contra los habitantes del país, llegándolos a desafiar en muchas ocasiones. E incluso ejércitos de demonios aéreos fueron enviados para acabar con la paz que reina en el lugar. Y cuando digo demonios voladores, en realidad son aviones de combate. Sin embargo, en el ataque repentino se ven interceptados por una waifu con espadas que se carga a una nave ella solita, cortándola por completo. Además que la chica no viene sola, sino que está acompañada por un grupo de mujeres re buenardas que tienen habilidades épicas, las cuales destruyen a los aviones, ya que ellas son las deidades que se encargan de proteger al Japón de cualquier ataque que reciba. Y joder, o sea, con razón le tienen envidia si poseen a tremendas deidades. Ellas son las Hyaka Ryouran, waifus de las cuales conoceremos su historia, de aquellas almas nobles que protegieron Japón y que estaban unidas entre sí siendo los mejores samuráis de la época. Bueno, unos años después vemos a este chico llegar a un Japón tranquilo, donde el men viajó desde muy lejos para ingresar a un dojo antiguo, una academia que acaba de abrir en la base del templo Fuji, la Academia Buou, lugar donde solo los hijos de los guerreros pueden entrar en esta escuela administrada por los shogunatos. Allí se les otorga una buena educación para que puedan mejorar el país en el futuro. Y ya saben lo que hace toda academia e instituto. Pero hay otro objetivo importante para la academia, y es ver waifus suculentas. Pero qué gran objetivo. Las chicas, como es de esperarse, le dicen que es todo un cochino y le comienzan a arrojar todo lo que se encuentran. Pero el bro, en vez de huir, las encara diciéndole que no deberían de estar cambiándose en un dojo, y menos en ese, ya que, bueno, perdió su maestro hace muchos meses y debería estar vacío. Ahí una de las chicas lo amenaza diciéndole que debe de presentarse, pero el men se niega y le hace tremendo esquive que la deja perpleja. E incluso para muchos mirones seguramente hasta pauses le pongan a la escena. Y así los quería agarrar, cochino puercos. Bueno, luego la loli se presenta como Sanada. Ahí el men le dice que ese dojo es dirigido para el consejo estudiantil y que sería un crimen entrar en ese lugar si se encuentra vacío. Bueno, ahí Sanada le dice que ella pertenece a los Toyotomi y que el dojo está bajo el mando de los Shogun, donde al parecer este grupo no tiene una buena relación, y la waifu ingresó a uno de sus dominios para recolectar información importante que se encontraba en el dojo. O sea, en resumen, la waifu hace todo esto porque dice que esta nación necesita mejorar y que si esta no hace nada al respecto, todo va a valer madres. Vamos, lo típico. Y bueno, el detalle es que el men fue a esa academia por invitación del consejo, aunque el pibe no sabe lo que está pasando. En eso aparecen varias waifus enemigas que los acorralan, y una maid, la cual es parte del consejo estudiantil, va en busca de Sanada para capturarla, pero al ver que hay otro sujeto decide escanearlo, pero no encuentra registro de él en la academia. Sin embargo, con una distracción logran escapar por los túneles secretos debajo del dojo. Ahí la maid informa lo sucedido a su jefa, que hay que admitir que tiene un buen potencial. Bueno, la waifu le dice a la maid que la dirección en la que se dirigen aparecerán en el subterráneo A16, por lo que su objetivo es capturar a las chicas y al hombre que anda con ellas, aunque podemos notar que la líder está esperando justamente al mismo pibe que piensa atrapar. Y a ver, gente, o sea, todo esto hay una confusión y de madre. Bueno, Sanada, el men y su sirvienta aparecen en lo que es una especie de dojo debajo de la tierra, donde las chicas son atrapadas por la maid con cadenas electrificantes. Pero este men, como está rotísimo y tiene mucho flow, rompe las cadenas para decirles que no permitirá que las lastimen, y que es un samurái bien fachero de nombre Yagyu, el cual le diremos yo. Bueno, mientras se preparan a pelear y ya saben que están en una gran desventaja, comienzan a aparecer pequeñas imágenes de una mujer que está encerrada, o también podríamos decir que está sellada por algún motivo, la cual está escuchando las palabras que está diciendo el prota, además de que al parecer está siendo invocada por alguien. Ahí una enorme luz aparece delante de todos, lo que Yu, Sanada y la waifu usan para escapar, pero Yu se queda mirando la luz donde un gran impacto de aire aleja a todas para luego aparecer una hermosa chica que cae en los brazos del prota, y al despertar esta le dice hermano y lo besa. Joder, ojalá yo tuviera chicas así. Bueno, ahí un enorme poder aparece y de un momento a otro la waifu está con tremendo traje, espadas y una mirada asesina, además que esta se presenta como Yagyu Yube. Y espera, o sea, tiene el nombre del prota, y eso le añadimos que su voz de waifu cambió
cambió a una de macho. Pero bueno, gente, sigamos. Ya que bueno, hay algo importante que tienen que saber. Y es que en el antiguo Gran Japón los señores feudales poseían un gran poder especial. Este era llamado el poder del Sho, una habilidad que incrementaba drásticamente el potencial de cualquier guerrero samurái, hasta llevarlos a un nivel de dioses. Estos samuráis eran conocidos como maestros samuráis. El problema es que con el pasar de los años la cantidad de maestros samuráis fueron desapareciendo, hasta llegar a un punto que solo son recordados como leyendas. O eso parecía, ya que ahora en Japón, al parecer un nuevo maestro samurái ha renacido. Y se preguntarán, ¿por qué no? Bueno, déjate cuento. Vemos que la Maid Hanzo decide hacerle frente por invasión escolar, desorden, ayudar a criminales y resistencia a la autoridad, por lo que deberán de sufrir las consecuencias. Pero la waifu no ha terminado de hablar cuando tiene a Yube en su rostro. Ahí la Maid se percata de que ha sido desarmada en un abrir y cerrar de ojos, por lo que decide combatir en serio. Sin embargo, el nivel de poder es diferente, ya que Yube esquiva todos los kunais en cámara lenta. Además que todos los golpes que le conecta a Hanzo son con la empuñadura de su espalda, lo que preocupa al prota, ya que si su nivel de poder es tan increíble sin sacar sus espadas, ¿qué carajo va a pasar si esta lo hace? Bueno, Hanzo, a pesar de estar prácticamente derrotada, decide seguir luchando, donde Yube por fin saca sus espadas, y Yu, al ver que esta semana en un aura de muerte, le dice a Hanzo que huya. Vemos que Yube ahí realiza un ataque devastador, lo que hace que Hanzo la analice para ver su nivel de poder. Sí, prácticamente es como en Dragon Ball. Ahí esta nota que tiene más de 5 millones de poder, lo que la lleva al nivel de maestra samurai. Ahí el prota trata de moverse, pero unas especies de cadenas lo atan y le impiden poder salvar a Hanzo. Pero con un fuerte grito que le hace a Yube diciéndole que se detenga, hace que la waifu entre en razón, y lo que la mantenía poseída salga de su cuerpo para luego entrar en el suyo, además de que las cadenas desaparecen. Vemos que Hanzo, como estaba enojada, decide acabar con Yube, pero en eso aparece Zen, la vicepresidenta del consejo estudiantil, donde una vez todos capturados, deberán de pagar las consecuencias. Además que nos enteramos que Zen es amiga de la infancia del prota, y que tenían más de 10 años sin verse, pero el men causó muchos problemas y deberá de pagar con su muerte, algo que el pibe acepta con mucho flow, y hace que la waifu se sonroje, y que esta le diga que lo estuvo vigilando, ya que bueno, ambos tenían prácticamente una cita, y bueno, todo valió madres. Y ojito que no sabe que ya besó a la otra. El prota está en problemas. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Bueno, al final le dan cárcel en casa, donde tiene prohibido salir del dojo, hasta que el hermano de Zen decida lo que harán con ellos, y con Yube. Luego vemos que Hanzo molesta a la Loli por sus opais y otras cosas, ya que bueno, es de esperarse que no se lleven bien. Ahí Sanada cuenta que su intención principal para ir allí era hablar con los videntes del consejo, ya que con su Feng Shui logra ver el futuro que le espera a Japón. Y aunque este era algo borroso, vio una sombra que destruía todo a su paso. En eso aparece Yube con hambre, y Beta le prepara comida, donde Sanada sigue contando lo que vio en su predicción, y que todo apunta a Yube, aunque no es del todo cierto, ya que ahora analizándola su nivel de poder es 20, o sea, no mata ni una mosca. Ahí le hacen varias preguntas a la chica, pero esta no recuerda nada, y no sabe nada al respecto, solo que estaba en un lugar oscuro y frío, y que una voz le ayudó a salir de allí, y que de un momento a otro estaba en los brazos del prota dándose un beso, y el man con más suerte en el mundo. Bueno, ahí Zen le informa a su hermano todo lo que está sucediendo, ya que este se encuentra en París. Ahí la waifu le pregunta el motivo de por qué quiere capturar a las chicas, pero el pibe sigue aún manteniendo todo en secreto. Y este man de verdad, o sea, se ve como el final boss, o sea, llámame loco, como quieran. Bueno, luego las chicas deciden examinar el cuerpo de Yube, ya que en todos los maestros samuráis hay una marca de Sho en su cuerpo. Pero como Yube es algo tímida, sale corriendo y cae con sus opais encima del prota, el cual a pesar de tener tremenda vista, logra ver la marca de Sho en el pecho de la waifu. O sea que la waifu está rotísima en todos los aspectos. Bueno, luego de esto, Yube tiene un entrenamiento con Beta para notar cuáles son sus habilidades como espadachín. Allí Yu y Sanada se dan cuenta de que a pesar de que la waifu tenga la marca de Sho, sus habilidades de combate actuales son, bueno, las de un samurái amateur. Ahí Yu menciona que anteriormente los Sho tenían un comandante, una persona a la que estos protegían, y que de alguna manera por medio de un pacto activaban el sello que llevaba a estos samuráis a romper su límite y obtener esos increíbles poderes. Ahí Sanada le menciona al prota que por lo que ella lleva mirando a Yube ya sabéis quién es su comandante, pero cuando la waifu se lo va a decir llega Zen para mencionarles lo que se decidió sobre su caso. Y en serio, no se podía haber tardado 3 segundos más la waifu en llegar, o sea, nos tapó todo el suspenso. Bueno, la decisión tomada es que Sanada y Beta deberán de irse del distrito y no regresar. De esa manera también los cargos hacia Yu se disolverán y todo lo sucedido quedará bajo secreto como si nunca hubiera pasado, aunque la despedida de Beta pone triste a Yube, la cual no
no se queda muy conforme con su partida. Por otro lado, Zen decide quedarse viviendo con el prota en el dojo, con la excusa de estar cuidando a Yube. Aunque es obvio que esta quiere estar junto al prota, o sea, ya se le nota, vamos gente. Bueno, y como ahora no tienen cocinera, Yu decide ser el cocinero de las chicas. Pero a pesar de que Yube está disfrutando de la comida, Zen comienza a decir que nada de lo que hizo es de calidad. Y sus críticas son tan fuertes que hasta a Hanzo se les quitan las ganas de comer. Y ahora entiendo por qué el prota no quería que se quedara. Bueno, sigamos. Pero como Yube sí se come todo y dice que el prota es un gran cocinero y que debería de enseñarle a cocinar, bueno, esto pone un tanto celosa a Zen, quien le dice a Yube que está loca y que si sigue así sin recordar nada, le enviará a un centro de psiquiatría. Esto pone triste a Yube y cambia su actitud diciendo que recuerda todo, aunque comienza a actuar como un perro. Bueno, ahí Yu la busca y la waifu comienza a llorar diciéndole que no puede volver a ese lugar oscuro y que necesita estar a su lado. Además que promete no ser una molestia y que hará todo lo posible para ayudarlos. Donde Zen, al ver la actitud de la chica, le da sus sentimientos y le dice a Yu que se encargue de ella. Luego Zen tiene una conversación con Yu, donde le menciona el incidente Kamikakushi. Y es que al parecer en los últimos años, los estudiantes de la academia parecen desaparecer como si nada. Y bueno, la academia está tratando de cubrir lo sucedido, pero los rumores se van esparciendo rápidamente entre el cuerpo estudiantil. Además que ellos saben quién está detrás de esto. Y esos son Sanaba y Beta. Espera, ¿cómo? Y es que bueno, su hermano dice que como pertenecen a los Toyotoma, no se les dificultaría estar secuestrando estudiantes. Pero todo esto le parece extraño a Zen, ya que su hermano actúa de manera muy rara y hace poco Sanada dijo lo de la profecía. Ahí Yu se da cuenta de que el men fue llamado a la academia con la intención de que ayudara a resolver el problema que está pasando en esta misma. Además que la captura de los Toyotoma podría ser una fachada para lo que realmente se viene. Y ojito que esto se está poniendo interesante. Luego vemos que Yube tiene un sueño donde mira su verdadera identidad y comienza a tener una especie de convulsión. Ahí el prota llega y logra calmar a Yube, pero Zen, como es toda una pendeja, comienza a celarlo y decirle que es mejor que se aleje de la chica. Pero en eso Yube agarra y besa al prota, activando su poder para hacerle frente a Zen. Y no, gente, un descontrol en un segundo. Ahí a la Yube fachera le dice a Zen que es insignificante que se le pueda otorgar el auge de una nación a una persona que ni siquiera puede controlar el impulso de sus emociones. Uf, eso tuvo que doler. Ahí Sanada aparece con mucho estilo y revela que el comandante de Yube es Yu, solo que el men aún no controla su poder y por eso queda encadenado como un pendejo. Y es que el pacto se activa a través de un beso, donde Sanada crea un plan para traer a la fachera una trampa, donde Beta la toma por la espalda y Sanada usa su magia para expulsar la maldad. El problema es que ella no es mala y simplemente es una samurái re fachera con mal temperamento, aunque al final Yube no acaba a nadie, porque nota que todas son unas samuráis, lo que le deja claro a Beta que la chica es una samurái que mantiene el honor de cada uno. Y vamos, o sea, realmente se salvaron por el grito que le pegó el prota. Pero bueno, o sea, hay que admitir que la chica no quedó a matar a nadie. Y bueno, Sanada, al ver que el prota con un beso convirtió a una waifu en maestro samurái, se le ocurre la idea de que tanto Zen como ella deberían de besarlo para así obtener más poder, ya que la oscuridad en predicción aún sigue en pie. El problema es que Zen, con lo celosa que es, no permitirá que ninguna chica lo bese. Incluso Yube no podría acercarse a él como lo hacía antes, aunque en realidad esta lo tiene como teoría y quiere hacer la práctica para ver si realmente funciona con cualquier chica o solamente es con Yube. Pero Zen le informa que tendrá que derrotarla para poder permitir que eso suceda. Y nada, o sea, el man ahora no podrá estar cerca de la waifus. Bueno, al día siguiente Yube se pone feliz porque ve que Beta está de regreso, por lo que decide ir a decirle al prota. Sin embargo, el men es golpeado por Zen y obtiene una tarjeta amarilla por estar muy cerca de Yube. Por otro lado, Sanada se lanza un speedrun con varios libros de amor y del primer beso, donde en un abrir y cerrar de ojos logra completar una lectura de más de 1000 libros. Y joder, ojalá hubiese tenido yo ese poder para los estudios. Literalmente yo el día del examen andaba todo desesperado. Al caer la noche, Beta conversa con Yube, preguntándole si no hay problema que otra chica bese a Yu, a lo que este responde que sí le incomodaría, pero que si de esa manera podrían obtener un mayor poder no habría problema, ya que sería para salvar a Japón de cualquier ataque. Ahí Sanada en la noche se infiltra en la habitación del prota para besarlo, pero cae en la trampa y la que está en la cama es nada más ni nada menos que Hanzo y Zen. Estas se comienzan a burlar de Sanada, ya que venía diciendo cosas muy románticas. Además que el prota, bueno, lo tienen ahí amarrado para que no se mueva ni diga nada. O sea, tienen un harem de locas, pero bueno. Bueno, ahí la Loli no se rinde y trata de besarlo una y otra y otra y otra vez, aunque esta llega a un punto en el que casi se rinde. Sin embargo, el prota le aparece de frente en un momento que tenía la clara oportunidad de besarlo, pero como es algo pendeja no lo hace y termina siendo bañada en tinta por Hanzo. Les encanta hacerle maldades a la Loli, pero bueno, aunque una estrategia por parte de Beta hace que
que las waifus a la hora de tomar el té queden rendidas por unas pastillas para dormir que puso las bebidas, lo que le da la oportunidad de que Sanada entre en el baño del prota. En serio, este man sí tiene suerte. Pero Zen, como no tomó mucho, llega a interferir con un poder que los arroja fuera del baño. Pero estando afuera, el prota besa sin querer a Sanada, lo que le otorga los poderes de una maestra samurái, aunque la loli no sabe controlarlos y termina destruyendo todo. Y no sé si es una buena idea que sea maestra samurái. Y ya en un cambio de escena, Sanada muestra a Yu y a las demás que ahora puede controlar su transformación de maestra samurái. Esto debido a que tiene una frase personal que le permite activar su poder, y de esa manera su comandante tiene total movilidad, condición que debería de poder aplicarle a Yuve. Pero ella es algo pendeja y bueno, solo piensa en comida en su estado normal, por lo cual no puede activar su modo especial con ninguna frase. Por lo que bueno, besos con la waifu para entrar en modo fachera. Por otro lado, el hermano de Zen está sospechando que la waifu tenga oculta a Sanada, además que esta le ha estado ocultando muchos detalles del incidente sucedido en Kamikakuchi, y como el men tiene asuntos pendientes aún en Francia, decidió enviar una espía la cual es amiga de la infancia de Sanada y tiene la libertad de entrar al dojo como si fuera su casa y dar un reporte de lo que está sucediendo. Ahí Naoe llega reventando la puerta del dojo para hacerle frente a Sanade, además de contarle por qué tiene tanto rencor, y es que cuando era niño Sanade le mintió, diciéndole que si se sentaba en unas piedras religiosas, bueno, iba a tener una especie de maldición, y que para poder quitársela tenía que orinar encima de una lombriz, lo que le trajo muchos problemas de pequeña y luego le pusieron apodos burlones. Y sí, bueno, hay mucha maldad en esa pequeña. Y bueno, Sanada le dice que no tiene tiempo de estar jugando con niñas, y Naoe trata de atacarla, pero como el poder de Sanada es diferente, le saca volando rápidamente. Sin embargo, Naoe comienza a burlarse de los pechos de la loli, lo que ocasiona una gran molestia y bueno, todos se amarran de los árboles porque Naoe es enviada a volar lejos. Mientras que en el baño Yuve apoya a Zen para que bese a Yun, ya que se nota que ella lo ama, y no hay problema con que ésta lo bese, ya que si siente amor por él debe de hacerlo. Además que Yun no se va a quejar si ésta lo besa. Ahí Naoe escucha la conversación y piensa que el prota es el problema, y que es un cochino con un harem, y que además ella fue enviada para derrotarlo. Ahí Naoe aparece frente del prota y lo reta a un duelo, donde el men tenía una conversación con Sanada diciéndole que era un mal hombre y que solo pensaba en sí mismo. Ahí el pibe acepta el duelo, donde se deja golpear por la chica, hasta que Zen se remolesta y se acerca al men donde le dice que no es tan mal el besar a alguien y que incluso ella lo puede hacer, por lo que esta besa al prota y activa su poder de maestra samurái, para luego decirle a Naoe que a pesar de que esta es la supuesta samurái del amor, no sabe nada acerca de este. Ahí la waifu al final escapa con su arma rota, pero dice que volverá buscando venganza. Luego en un salón a escondidas Zen se reúne con Yu, donde el men le comenta acerca de las desapariciones, y es que todos los estudiantes desaparecidos tienen una extraña relación con maestros samuráis, o sea que sus descendientes fueron samuráis de alto nivel, lo que indica que solo van detrás de este tipo de personas. Ahí Zen piensa que puede ser su hermano, pero el prota dice que aún hay que precipitarse a los hechos, y lo mejor es seguir investigando. Ahí la waifu le menciona que al sur de Bozo hay una villa de su familia, y es que en ella se encuentra una bóveda con un servidor que contiene información valiosa y muy personal, en la cual si logran tener acceso, podrán obtener información del hermano de Zen, aunque una vez entra al server, tarde o temprano el pibe fachero lo sabrá. Y bueno, es una jugada arriesgada, pero hay que intentarlo. Vemos que ahí deciden salir a la noche, pero con una alarma que colocaron las chicas son descubiertas, lo que molesta a las demás chicas, ya que piensan que Zen quiere quedarse para ella sola al prota, cuando en realidad iban a infiltrarse a los servidores. Pero como no quieren meter a las demás en problemas, se inventan una idea de que iban a vacacionar, por lo que al final todas terminan en la playa, lugar donde también se infiltra Naoe como sirvienta para estar cerca de todos. Y bueno, Naoe va al lugar porque el hermano de Zen le dio una segunda oportunidad, con la condición de que esta vez los acabe a todos, además de darle algo especial que deberá de usar si las cosas se salen de control y se ve en peligro. Por otra parte, Zen ingresa por fin a los servidores, pero al buscar acerca de su hermano encuentra archivos que no tiene permiso, e incluso uno de ellos menciona las sombras que atacará a Japón, y este archivo no puede ser visto por nadie de la familia. Sin embargo, su investigación es interrumpida, ya que Naoe es descubierta por el prota en el baño de hombres, donde todas salen a perseguirla, acorralándole a la montaña. Ahí la waifu usa su base bajo de la manga, la cual era una trampa incluso para ella, ya que estaba siendo usada y la bestia que surge se fusiona con ella, donde Sanada y Zen no pueden atacar sin ningún plan, ya que podrían acabar con la waifu sin querer. Ahí el prota llama a Yuve en su versión rotísima, y con la ayuda de esta hermosa waifu y las demás, logran derrotar al enemigo de un golpe certero de Yuve en el núcleo de la bestia. Al día siguiente, al salir del dojo, se percatan de una peculiar casa construida a la puerta, y es que ahora Naoe decidió vivir en el dojo para pasar tiempo con ellos, ya que se dio cuenta que su amo en realidad
solo la usaba e incluso podría haber acabado con su vida. Aunque a pesar de que esta sepa esto, sigue actuando como si ella hubiese dejado de trabajar para él. Y bueno, o sea, bastante pendeja la waifu, pero faltaba una así para el harem. Ahí Sanada aparece con una laptop, donde dice que ha logrado descifrar los archivos que se encontraban en el servidor. Aquellos archivos ocultos, o bueno, más bien los únicos que pudieron rescatar porque, bueno, varios se perdieron. Allí consiguen el nombre de Tenma, un nombre que no puede ser pronunciado supuestamente. Ahí se fijan con claridad que el hermano de Zen se está trayendo algo maligno entre sus manos. Además, entre los archivos hay una nota de voz peculiar que al reproducirla, Yube dice que la recuerda. Y vemos un flashback cuando se encontraba encerrada en un extraño mundo. Y esa voz le hablaba, aunque al final dice que no sabe de dónde la recuerda. Luego traducen el latín de la voz y logran notar el mensaje oculto que significa que el tiempo ha llegado y el reino de los dioses se acerca. Lo que le hace pensar a Sanada que dicho texto proviene de un evangelio pagano prohibido. Y bueno, pasado un rato comienza a llover y Hanzo recoge la ropa. Ahí la waifu nota que su ama Zen ha cambiado y ahora tiene más amigos. Y de la nada caemos en un recuerdo de Hanzo, donde esta desde niña hace 10 años conoce a Zen, la cual fue de una vez colocada en el puesto para que fuera su sirvienta, la cuidara y la protegiera de todo peligro, aunque ella siempre sentía que era débil y que tenía que volverse fuerte para poder proteger a su ama. Y bueno, luego en la noche mientras se da su baño con Yube, ambas son atacadas por una criatura invisible que deja a Yube inconsciente. Sin embargo, Hanzo la puede ver gracias a su habilidad de detección por sus anteojos. Ahí la waifu pone al corriente al prota, pero ahí escuchan los gritos de Beta, la cual fue atacada, pero gracias a una barrera mágica de Sanada pueden permanecer a salvo. Sin embargo, recuerdan que Zen está sola y Hanzo va a protegerla con ayuda del prota. Ahí logran detectar a la criatura y la persiguen afuera en la lluvia donde sí pueden verla. Y ahora sí, ya valiste, güey. El problema es que pronto dejará de llover y solo Hanzo podrá hacerle frente, por lo que Zen le dice que bese al prota para que sea una maestra samurái, pero la chica no puede ya que ella le es fiel a su ama y quiere volverse fuerte por sí sola. Y de verdad esta mujer me llena de orgullo, así que con una técnica un tanto bueno de autosacrificio atrapa a la criatura y Zen con la ayuda de Naoe logran acabar con el enemigo, haciendo que todos los que estaban inconscientes vuelvan a la normalidad. Es así como pasados varios días Sanada y Zen le mencionan a Hanzo, Beta y Naoe que deberán de besar al prota para despertar sus poderes, o de lo contrario se tendrán que ir del lugar para permanecer con vida, ya que el hermano de Zen las quiere acabar y deben de estar preparados para cualquier cosa. Y bueno, ya de paso el hermano llega dentro de una semana. Esto pone nerviosas a las chicas, las cuales en secreto se ponen a practicar, mientras que Naoe comienza a crear un plan para poder tener el poder y así derrotar a Sanada, aunque la mayor parte del tiempo es ignorada por todos. Y de verdad siempre recibe golpes la pobre, de verdad, no entiendo. Y bueno, ya al caer la noche antes de cenar, Zen y Sanada le cuentan al prota que debe de besar a las chicas para que tengan el poder fachero y así poder estar preparadas, algo de lo que él no se opone. Pero en cambio Yube dice que no es normal dar un beso sin sentimientos hacia la persona, así que no le gustaría que diera ningún beso si no siente nada. En eso un gran poder aparece y rodea a Yube, además que el prota sale como hipnotizado del dojo y logran ver desde el cielo una hermosa waifu con un parche en el ojo que cae del cielo en los brazos del prota, pero esta al intentar besarlo es detenida por Yube, donde la llegada de esta sensual chica comienza a darle muchos problemas al prota, ya que siempre anda picante y queriendo hacerle cosas indecentes al pibe, donde siempre termina en malos momentos que son presenciados por las otras chicas, las cuales ahora persiguen al prota de un lado a otro para acabar literalmente con él. Vemos que las chicas se reúnen con esta chica, donde esta le dice que es una esclava del prota como todas las demás, ya que una vez hacen el pacto con él se convierten prácticamente en sus esclavas, por lo que ella hará todo lo que este le pida. Esto enoja a Zen como es de esperarse y la reta a un duelo, donde la waifu demuestra una gran habilidad y logra hacerle daño a Zen, además que un aura blanca comienza a brotar de ella, pero cuando esta decide ponerle fin a Zen aparece Yube con su poder para detenerla y luego predicarle la palabra diciéndole que para que una comandante y samurái haga un pacto debe de tener confianza y amistad. Luego de eso la waifu sensual admira a Yube y se arrodilla diciendo que ahora la llamará hermana, y como la Yube es re kawaii la acepta, aunque el prota tiene un mal presentimiento acerca de la chica, por lo que hay que mantenerla vigilada. No, ese man lo que quiere es otra cosa, pero bueno. Al día siguiente Gisen se lleva al prota solas, donde a la chica se le hace un poco difícil encontrarlos. Allí esta le dice que como comandante él debería de buscar a las chicas y besarlas para así crear a las samuráis y no que ellas vengan hacia él. Además le da un libro lujurioso para que pueda hacer unas actividades especiales con ellas por si no logran obtener el poder por medio de un beso. Ahí el prota, a pesar de agradecerle por la preocupación de Gisen, decide que no debe precipitarse a tomar una decisión por su cuenta, ya que todo depende de las chicas y si es que de verdad desean ese poder o simplemente
simplemente quieren seguir con sus vidas normales. Este pibe es un grande. Esto no le gusta a Gizen y activa una especie de ojo demoníaco colocando al prota, bueno, en modo malo. Ahí las waifus se enteran que Gizen tiene al prota y esta salir a buscarlo se toman con el men que está diferente y no cree en nadie. Además que le da un madrazo de gratis a Yube. Ahí Zen activa su poder y le dice a Gizen que le diga a su hermano que no le perdonará por lo que está haciendo, donde Gizen suelta una carcajada y le dice que no sea pendeja y que ella no tendrá como comandante a un sujeto débil. Ahí la waifu activa su modo maestra samurai y se comienza a dar unos madrazos con Zen, donde su habilidad es hielo y logra congelar a la waifu en el aire. Pero mientras ese desmadre sucedía, el dojo era puesto bajo control por unas fuerzas especiales, y es que el facherísimo de Yoshihiko ha llegado a Japón. Ahí el men envía a su sirvienta Nia a combatir con la waifu, la cual también es una maestra con un tremendo nivel de poder, y a pesar de que Gizen congela a la waifu, cambia su poder a uno de fuego para poder derrotarla o hacer que esta escape. Y luego de este desmadre, el hermano de Zen toma el control de su Japón y agarra de prisionero a Hanzo y a las demás, mientras que Yu y Yube están capturados aparte de las demás. Y esto es porque el men revela a Zen su plan, y es que las chicas desaparecidas la están usando para crear maestros samuráis artificiales como Nia, ya que en Japón despertó un sujeto llamado Shiro, un pibe re mamadísimo que se encargó de matar a las 7 espadachines maestros que quedaban en Japón en un solo día. Pero como todo se ha mantenido un secreto, el caos no se ha desatado aún. Por eso el pibe comenzó a desarrollar sus propios maestros, y con las células de Yube y el prota podrán crear algo increíble, aunque como ya las demás saben todo esto, deberán de morir. Y a ver, en sí el pibe hizo algo bueno, pero a la vez está re loco por el control total. Vemos que Nia tiene la orden de ejecutar a Sanada y a las demás waifus, pero antes de hacer su misión, Sanada le pregunta si su amo sigue con vida, ya que es lo que realmente le importa. Nia, al ver los sentimientos de la waifu, decide contarle la verdad y lo que harán con ellos, donde Sanada acepta su muerte y le dice que mientras su amo esté con vida, ella podría morir feliz. De la nada la waifu se va y solo les dice que las vigilen, pero con la astucia de Sanada, la waifu crea un plan de escape, mientras que Hanzo escanea los brazaletes que tienen, ya que dichos dispositivos desactivan los poderes de los maestros samuráis. Sin embargo, logran desmayar a Naoe para que no hiciera bulla, y las chicas logran escapar por un pasadizo secreto, el mismo que usaron la primera vez que conocieron al prota. Allí entran en una habitación oculta, donde hay un mapa de toda la instalación. Ahí Sanada se pone a pensar que por medio de su magia espiritual puede contactar con su amo, y al entrar en la conciencia de Yu se percata de que Gizen está allí controlándolo, donde una batalla espiritual comienza. Pero aparece Zen para ayudar a Sanada y decirle que lo mejor es recuperar el cuerpo del prota, y que de esa manera podrían expulsar a Gizen. Y un gran desmadre se viene, gente. Las waifus se infiltran y comienzan a armar desmadre, además que liberan a Zen para poder ir al piso inferior y rescatar al prota. Y en el camino se queda Beta y Naoe enfrentando a varios enemigos, mientras que Hanzo se queda en el elevador para demostrar su poder contra otra cantidad de adversarios. Y de verdad, o sea, hay mucha tensión en el ambiente, gente. Vemos que las chicas llegan a la habitación del prota, donde Nia lo sorprende. Sin embargo, esta no acepta las órdenes del fachero de acabar con los samuráis, ya que ella vio el sentimiento que estas tienen hacia su amo, un verdadero amor que las convierte en samuráis, por lo que ella se niega rotundamente a acabar con ellas. Ahí Zen se levanta y le dice a su hermano que la verdadera razón por la que los maestros samuráis ya no salían era por la calidad de los comandantes tan hijos de su madre que existieron, y que el único comandante bueno y fiel que hay es el prota, por lo que ellas aprovechan el bug y declaran su amor al prota, lo que hace que el men se despierte y logre salir del sueño, además de quemarle el ojo a Gizen desde lejos. ¡En tu cara, bruja! Ahí el pibe fachero, como ve que no le hace caso ni su propia creación, y a pesar de que el men muestra Juve y les dice que ya tiene los genes para crear al máximo samurái, decide hacerle valer madres con una descarga eléctrica. Pero Nia se pone re loca y aumenta su poder destruyendo todo, lo que hace que Juve caiga de su máquina. Pero tranquilos, que el prota la salva para darle un beso y despertar a la waifu de tremendo flow. Y ahora sí que sí, agárrense que se viene lo buenardo, gente. Uno, el fachero le vale madres el despertar de Juve, e incluso dice que no va a combatir contra ella, además que no necesita la defectuosa de Nia. Sin embargo, el prota le dice que debe de unir fuerzas para detener a Gizen, la cual se encuentra haciendo el pacto de invocación del mamadísimo de Shiro. Pero al men le vale madres todo, y dice que ya él tiene un ejército de mujeres rotísimas que estarán bajo su mando. En otras palabras, serán muchas Juves en diferentes cuerpos, por lo que el men ya no va a necesitar de aliados nunca más. Sin embargo, su actitud le molesta a Juve y esta decide acabar con él. Y a pesar de que el prota intenta detenerla, no puede por las cadenas. Juve lo ataca, pero el men es protegido por Nia. Y a pesar de que este ya no lo acepte, el amor que siente ella por él es demasiado grande. Hay un combate de maestros samuráis comienza, y Juve, a pesar de ser fuerte, se le hace complicado pelear contra Nia, aunque la única diferencia es que una tiene
cansancio limitado y ya se está deteriorando por el uso de su poder. Ahí el prota le dice que tiene que ver que Nia está llorando y que él no se da cuenta de los sentimientos que ella tiene por él. Ahí vemos un recuerdo de cómo ellas se conocieron, donde Nia era una estudiante del extranjero de Francia, una chica solitaria que le interesaba realizar origamis, y un día el director del consejo estudiantil aparece, o sea, es el menfachero, y comienza a hablar con ella, donde juntos comienzan a realizar piezas de origami, y con el pasar de los días, el pibe se fue enamorando hasta que un día la llevó a su laboratorio y la engañó para realizarle pruebas y transformarla en lo que es ahora, algo que ella podría haber usado para acabar con él, por haberla cambiado, pero su amor le impedía hacerle daño a su comandante, y no, este man es un maldito desgraciado. Ahí el pibe, al ver que la waifu lo ama, lo usa como excusa diciéndole que si de verdad lo ama, que dé lo mejor de sí en el combate, donde Nia usa su mayor poder para poder chocar fuerzas con Juve, pero el prota se cansa de eso y despierta su poder de comandante, con el que absorbe ambas energías, y dice que la lucha se acabó. Y gente, al fin se soltó el prota. Luego Yu le predica un poco la palabra al men, sin embargo un fuerte temblor azota el lugar, y es que Gisen ha lanzado la invocación y todo el distrito está en peligro, ya que una especie de criatura está surgiendo. Hay fuertes instalaciones sacuden las instalaciones, y Nia protege a su comandante, donde el pibe logra ver con claridad el amor que sentía hacia ella, pero ya era tarde. Es así como ambos terminan muriendo juntos en el derrumbe, donde por otro lado las chicas se reúnen y esperan que el prota esté con vida. Ahí vemos que Yu está con Yue, la cual tuvo un encuentro en su mente con su otra parte, la cual le dice que con el siguiente beso la Yue incompleta desaparecerá, ya que su comandante ha despertado su poder. Y no man, se nos va la kawaii. Ah, bueno, y no te conté, resulta que luego de la caída que tuvo Yoshihiko, el man logró sobrevivir, pero Nia, bueno, lamentablemente se fue, o quizás no, quién sabe. Bueno, volviendo con Yue, la waifu está indecisa si besar o no al prota, aunque luego de pensarlo y despedirse mentalmente de él sin decirle ni una sola palabra, le da un beso para poder activar por fin la Yue completa, mientras Hanzo, Beta y la pendeja se encargarán de proteger a los jóvenes estudiantes samuráis del peligro que se avecina. Ahí Yue, al subir a la superficie y hablar con el prota y las demás chicas, le menciona al men que debería de besar nuevamente a las chicas, ya que ahora como es un comandante, el poder de todas aumentará al nivel completo, por lo que estas no esperan ni un minuto y le dan sus respectivos besos. Y una vez realizado el pacto completo, dan inicio a la batalla, donde le dan una oportunidad a que Yue entre en la esfera mágica en la que está Gisen. Ahí la waifu se prepara para el combate final. Sin embargo, Gisen le menciona que para despertar a Shiro necesita el poder de ambas, pero como Yue no tiene intención de dárselo, se arman los chingadazos, aunque en un descuido hace que pague caro las consecuencias y su poder comienza a ser absorbido. Y no, gente, ya valimos. Mientras tanto, afuera aparece Yoshihiko junto a Nia, la cual ahora sí es una maestra samurái, que revivió con el beso de su comandante, el cual despertó su poder, y con la ayuda de sus waifus samuráis creadas logra romper la barrera que protege a Gisen y a su ritual. Además, la plegaria y la fuerza de Yu hacen que Yue regrese en sí con un tremendo poder que hace que Gisen le entre miedo por primera vez, pero a pesar de tener un gran poder aún no es suficiente, y la fusión de ambas Yue más el poder de la amistad de todo hacen que la waifu tenga un limit breaker y se lleve a Gisen por los cielos, donde ambas se desintegran por el enorme calor que emana la waifu, donde esta simplemente se despide de todos. No me jodas que se muere la waifu. Es así como pasaron los días y la academia estará cerrada por un buen tiempo, hasta que todo se arregle. Además, el cuerpo de Shiro desapareció, dando a entender que posiblemente haya escapado, ya que su transformación no estaba completa, donde el prota y las demás deberán de seguir con su camino, aunque una luz extraña emana y la hermosa y kawaii Yue regresa para acompañarlos en una nueva aventura. Y ojito que esto puede venirse bueno.